La extinción de los pensamientos de ducha. Piénsalo con una frialdad matemática. ¿Cuándo fue la última vez que una idea verdaderamente original cruzó por tu mente sin haber sido provocada por una pantalla brillando a centímetros de tus retinas, un audio en alta fidelidad inyectado en tus oídos o una notificación vibrando contra tu piel? La respuesta probablemente te aterrorice, y debería hacerlo, porque estás experimentando la extinción biológica del tiempo de inactividad de procesamiento no estructurado. Durante los últimos 200.000 años, la arquitectura de la corteza prefrontal humana no evolucionó para procesar un bombardeo incesante de datos hiperoptimizados, evolucionó para encontrar patrones en el vacío. La innovación humana, desde el dominio del fuego hasta la física cuántica, dependía de lagunas masivas de nada absoluto. Eran esos momentos en los que nuestros ancestros miraban las brasas crepitar, caminaban kilómetros en silencio por la sabana o, en la era contemporánea, se daban una ducha caliente mirando los azulejos. Esos espacios temporales no eran momentos vacíos ni tiempo perdido, eran el cuarto de máquinas literal de la innovación humana, el único entorno donde tu cerebro se permitía desfragmentar su disco duro. Sin embargo, hemos aniquilado sistemáticamente los últimos refugios analógicos y estériles de nuestra existencia diaria. Con la llegada de los teléfonos con certificación IP68 resistentes al agua, los espejos inteligentes empañados que proyectan el clima y las noticias, y los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido que han sellado permanentemente nuestros canales auditivos del mundo exterior, hemos erradicado la fricción del vacío. La promesa tecnoutópica era que, al estar perpetuamente conectados, la humanidad alcanzaría la máxima eficiencia y nunca desperdiciaríamos un solo segundo de nuestras cortas vidas. Pero el giro macabro de la neurociencia moderna es que el cerebro biológico requiere, por diseño de fábrica, desperdiciar tiempo a nivel consciente para poder sintetizar información a nivel subconsciente. Tu cerebro está operando actualmente como un servidor sobrecalentado y sobrecargado. Está tan desesperadamente ocupado descargando actualizaciones irrelevantes, procesando microdramas de personas que no conoces y decodificando la semántica de videos de 15 segundos que ha pausado permanentemente su proceso de instalación creativa. No es que el coeficiente intelectual colectivo esté bajando mágicamente o que te hayas vuelto menos inteligente de la noche a la mañana. Es que literalmente has eliminado el silencio acústico y cognitivo necesario para escuchar tu propia inteligencia operando en segundo plano. Al rellenar cada microsegundo de inactividad potencial con el bucle de validación algorítmica y el desplazamiento infinito inducido por dopamina, hemos degradado nuestra mente de ser un motor de generación de realidades a una simple terminal de recepción pasiva, un monitor que solo reproduce la transmisión de otros. La red neuronal por defecto, DMN. Oculto debajo de la superficie de tus tareas diarias, existe un inmenso y complejo circuito físico en tu cerebro que es el único y absoluto responsable de tu sentido de identidad, tu capacidad para la empatía profunda, la consolidación de tus recuerdos autobiográficos y tu poder cognitivo para simular e imaginar el futuro antes de que ocurra. Los neurocientíficos lo bautizaron a principios de los años 2000 como la red neuronal por defecto, DMN por sus siglas en inglés. La ironía más cruel de esta red arquitectónica es su interruptor de encendido. Solo se activa, biológicamente hablando, cuando tú te apagas. Cuando dejas de enfocarte febrilmente en una tarea externa, cuando sueltas el control de la atención ejecutiva y permites que tu mente divague sin un objetivo o punto de fijación, la DMN se ilumina en los escáneres fMRI como una constelación masiva de actividad eléctrica. Es el equivalente neurológico a tu verdadero yo tomando el volante de la conciencia mientras el piloto automático de la supervivencia descansa. Pero aquí radica el problema existencial del siglo XXI. Las aplicaciones de formato corto, las interfaces de scroll infinito y las arquitecturas de software de economía de la atención fueron diseñadas de manera implacable mediante pruebas A/B masivas en miles de millones de sujetos para mantener tu cerebro bloqueado permanentemente en un estado de alerta y atención ejecutiva. Cada vez que miras una pantalla que cambia abruptamente de contexto semántico, visual y emocional cada 3 o 4 segundos, la red neuronal por defecto es suprimida violentamente. Su actividad eléctrica es aplastada. Al negarte biológicamente a estar aburrido, estás induciendo químicamente y de manera voluntaria la muerte temporal de tu propio sentido del yo. Estás, en términos de neurociencia oscura, optando por no existir cognitivamente durante 6, 8 o incluso 10 horas al día. Tu cerebro primitivo ha sido hackeado por servidores ubicados a miles de kilómetros de distancia para creer que la ingesta constante de esta información fragmentada es una cuestión de vida o muerte, una necesidad de supervivencia inmediata. Pero al mantener este estado de emergencia informativa, estás borrando activamente la base de datos de quién eres. Tus memorias a largo plazo no se consolidan. Tu sentido de propósito a futuro no se renderiza.
No eres el protagonista activo de la narrativa de tu vida en esos momentos de consumo. Te conviertes en un subprocesador alquilado, una unidad de computación biológica procesando y reaccionando a los pensamientos prefabricados, los miedos y las agendas de otras personas y algoritmos. Te has convertido en un NPC, personaje no jugable, de alto rendimiento, en la simulación de tu propia mente. La aversión física al silencio. ¿Te has preguntado por qué el simple acto de sentarte en una habitación completamente silenciosa ahora te produce una sutil taquicardia, una presión en el pecho o la necesidad impulsiva de mover las manos? Esto ya no es una simple metáfora emocional o una debilidad de carácter, es el síntoma clínico de una abstinencia biológica severa. A escala poblacional, hemos reconfigurado artificialmente nuestra línea base de tolerancia a la dopamina a un nivel tan estratosférico y antinatural que el estado de reposo natural del ser humano ahora se registra en el sistema nervioso como una deficiencia química crítica. Cuando te sientas en una habitación vacía, despojado de tu teléfono, sin un podcast de fondo, sin una pantalla iluminando tus retinas, tu cerebro moderno ya no percibe paz ni tranquilidad. Percibe un abismo, una caída libre y catastrófica en el suministro de dopamina y noradrenalina. Y debido a que todavía estamos operando con el mismo hardware evolutivo obsoleto diseñado para sobrevivir en la edad de piedra, tu amígdala, el centro de procesamiento del miedo, interpreta esta caída repentina y antinatural de estimulación neuroquímica no como aburrimiento inofensivo, sino como una amenaza invisible de nivel de extinción. En la naturaleza salvaje, una caída repentina en el ruido de fondo, cuando el bosque se quedaba en un silencio sepulcral, casi siempre precedía al ataque inminente de un depredador ápice. Hoy, en tu apartamento seguro y con temperatura controlada, la falta de vibraciones ápticas y notificaciones push desencadena ese exacto y primitivo circuito de luchar o huir. Es el síndrome de la habitación del pánico evolutivo. Tu cerebro, privado de la estática y el ruido digital que has normalizado como tu nuevo entorno seguro, entra en pánico e inunda tu torrente sanguíneo con cortisol y adrenalina. El silencio, literalmente, ha comenzado a doler físicamente. Has entrenado a tu propio sistema nervioso autónomo para procesar la paz absoluta como un indicador de peligro mortal. Y es exactamente por eso que prefieres anestesiarte escuchando un podcast denso sobre crímenes reales escabrosos o viendo luces estroboscópicas a las 3 de la madrugada en lugar de soportar el sonido de tus propios latidos o tu respiración. El ruido externo, sin importar cuán oscuro, distópico o inútil sea, se ha convertido en el escudo biológico que te protege del doloroso y ensordecedor rugido de la abstinencia química. El experimento de la descarga eléctrica. Si en algún momento crees que estamos utilizando hipérboles narrativas para exagerar el profundo terror biológico que nos produce el aburrimiento, debes saber que la literatura científica ya lo ha cuantificado con una precisión brutal y deprimente. En el año 2014, investigadores de psicología de la Universidad de Virginia llevaron a cabo un experimento que rompió para siempre nuestra comprensión básica del confort y la autopreservación humana. El diseño era engañosamente simple. Introdujeron a los participantes en una pequeña habitación clínica, completamente desprovista de adornos, libros, ventanas u objetos, durante un periodo microscópico de solo 15 minutos. Su única tarea era sentarse y quedarse a solas con sus propios pensamientos. Nada más. Sin embargo, los investigadores introdujeron un solo elemento interactivo, un botón conectado a electrodos que los participantes podían presionar para administrarse voluntariamente una descarga eléctrica dolorosa si así lo deseaban. El paradigma racional dictaría que ningún ser humano en su sano juicio elegiría el dolor físico agudo sobre simplemente estar sentado sin hacer nada durante un cuarto de hora. El resultado empírico fue escalofriante y reescribió los libros de texto. El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres, tras unos pocos minutos de silencio ininterrumpido, eligieron presionar el botón y electrocutarse voluntariamente en lugar de soportar el peso agobiante de su propia conciencia no estimulada. Un sujeto masculino, rompiendo cualquier modelo lógico de autopreservación biológica, se aplicó la descarga eléctrica a sí mismo la asombrosa cantidad de 190 veces en el lapso de 15 minutos. ¿Por qué el organismo humano adulto prefiere infligirse daño físico agudo y directo antes que enfrentar la soledad de su propia mente inactiva? La respuesta reside en la teoría de la codificación predictiva. El dolor, a diferencia del silencio, es un paquete de datos hiperconcentrado. Es información nítida, ruidosa, innegable y, lo más importante, procesable,
que le proporciona al cerebro una tarea de supervivencia inmediata en la que concentrarse. El aburrimiento profundo, por el contrario, es un vacío de datos, un error 404 existencial que obliga a los circuitos de procesamiento a volverse hacia adentro y mirarse en el espejo, confrontando ansiedades reprimidas, tareas pendientes y crisis de identidad. La biología evolutiva diseñó el cerebro como una máquina de procesamiento de amenazas implacable, que exige un flujo constante de entradas para funcionar correctamente. Hemos llegado al punto de mutación donde preferimos literalmente electrocutar nuestro propio sistema nervioso central antes que enfrentarnos al terrorífico error de renderizado que supone no tener un guión externo que nos diga qué sentir o pensar en el momento presente. Atrofia subconsciente. Para entender el daño estructural que le estamos infligiendo a nuestra propia inteligencia, debes visualizar tu cerebro no como un músculo místico, sino como un sistema operativo de 2 niveles altamente diferenciados. Tienes el procesador consciente activo, la memoria RAM, rápida, temporal y volátil, y el procesador de incubación en segundo plano, el disco duro profundo y la CPU oculta, lenta, masiva e interconectada. Históricamente, las epifanías que han definido a nuestra especie y las soluciones a los problemas más paralizantes nunca se resolvieron mirando fijamente el problema hasta sangrar por los ojos, sino alejándose deliberadamente de él. Esto es lo que la neurociencia llama el efecto de incubación subconsciente. La técnica ancestral es sencilla. Alimentas febrilmente a la mente consciente con los datos crudos del problema, te saturas de información y luego, crucialmente, te alejas. Te vas a lavar los platos, a caminar por el bosque o simplemente a mirar la pintura secarse en la pared. Es precisamente en esa ventana de aburrimiento inducido donde la verdadera magia computacional ocurre. Libre de la carga de procesar estímulos visuales y auditivos agresivos del exterior, tu cerebro aburrido comienza a conectar nodos de información dispares, escaneando archivos de memoria archivados y creando enlaces sinápticos entre ideas que el pensamiento lógico lineal jamás asociaría. Pero la hiperconectividad moderna ha ejecutado y asesinado este procesamiento en segundo plano, al aterrorizarnos ante la idea de un segundo vacío, al rellenar cada mínimo lapso inactivo, en la fila del supermercado, en el ascensor o en el semáforo revisando compulsivamente correos de trabajo, consumiendo microblogs o leyendo titulares polarizantes. Estamos monopolizando el 100% de nuestro ancho de banda cognitivo-biológico con tareas triviales de primer plano. El resultado es un fenómeno devastador que los psicólogos cognitivos denominan demencia digital inducida. Hemos externalizado por completo nuestra capacidad de retención, navegación y procesamiento analítico a los servidores en la nube de gigantes tecnológicos. Ya no permitimos, biológicamente, que la confusión o los problemas se marinen en nuestro interior. Si experimentas un milisegundo de fricción intelectual porque no recuerdas el nombre de un actor o la capital de un país, lo buscas en Google en 4 segundos planos. Al erradicar sistemáticamente la fricción natural de la ignorancia temporal y eliminar el aburrimiento necesario de la espera sin estímulos, estamos causando una atrofia física inmensurable en las vías neuronales profundas, que son las únicas responsables de la resolución lateral y compleja de problemas. Estás forzando a tu mente a vivir perpetuamente en la memoria RAM, reescribiendo los mismos datos triviales cada hora, y como resultado, has desactivado los permisos del sistema para que se escriba algo de valor permanente en tu código base neurológico. Soñar despierto prohibido. La ilusión tóxica del hipercapitalismo moderno es la creencia dogmática de que la innovación nace exclusivamente de la eficiencia extrema, la productividad ininterrumpida y las jornadas de 14 horas. La biología neurocognitiva nos dice exactamente lo contrario. La verdadera innovación de salto cuántico nace exclusivamente de la ineficiencia estructurada. Albert Einstein no desarrolló la teoría especial de la relatividad mientras estaba hiperenfocado rellenando hojas de cálculo bajo la luz fluorescente de una corporación. La desarrolló mientras se aburría mortalmente trabajando como oficinista de bajo nivel en una oficina de patentes en Berna, permitiéndose perderse en la imaginación de cómo se vería el universo si pudiera cabalgar sobre un rayo de luz. Isaac Newton no revolucionó la física clásica en un seminario abarrotado, lo hizo forzado al aislamiento y el silencio sepulcral mientras se refugiaba de la peste bubónica en la granja de su familia, mirando manzanas caer porque no había absolutamente nada más que hacer. Soñar despierto, el acto de desconectarse del aquí y el ahora para proyectar escenarios internos, no es un fallo en nuestro sistema cognitivo, es la herramienta evolutiva de simulación de mundos de realidad virtual más sofisticada y poderosa que existe en el universo conocido. Pero en la infraestructura de la red actual, soñar despierto se ha convertido en un acto criminal, un robo de tiempo imperdonable contra la economía de la atención algorítmica.
Hemos convertido el inmenso poder de la imaginación en un músculo esquelético atrofiado y flácido por falta de uso. Cuando tu cerebro ya no se ve obligado a gastar energía biológica para construir mundos internos y narrativas, porque docenas de plataformas controladas por IA le están inyectando directamente a los nervios ópticos realidades prefabricadas, curadas y saturadas de dopamina en gloriosa resolución 4K, tu motor de renderizado interno simplemente se apaga, entra en modo de hibernación. La biología, siempre, invariablemente, busca la ruta de menor resistencia y la máxima eficiencia calórica, especialmente cuando se trata del cerebro humano, el órgano que más energía consume. ¿Para qué iba tu cuerpo a gastar valiosa glucosa y esfuerzo sináptico en imaginar dolorosamente un escenario complejo, abstracto y original, cuando puedes consumir un flujo infinito, colorido y auditivamente perfecto de la imaginación de otras personas desplazando un dedo de cristal? El costo de este ahorro de energía es absoluto. Estamos perdiendo como especie la capacidad mecánica de proyectarnos en futuros alternativos que aún no existen materialmente. La muerte inducida del aburrimiento es el vector de extinción de nuestra capacidad fundacional para inventar la siguiente iteración de la civilización humana. Hemos transicionado, casi sin darnos cuenta, de ser una especie primariamente constructora de mundos a convertirnos en el organismo consumidor definitivo de un ecosistema cerrado. Síndrome de ansiedad blanca. Si alguna vez has encendido un televisor antiguo sintonizado en un canal muerto, conoces el ruido blanco. Esa estática constante, zundante, omnipresente y carente de información real. Ahora, toma esa precisa frecuencia vibratoria de inutilidad estática y aplícala directamente a tu sistema endocrino. El síndrome de ansiedad blanca es una psicopatología emergente y masiva donde el sujeto experimenta una sensación de pánico y alerta de bajo nivel, vibrante y opresiva, que se manifiesta de forma aguda exclusivamente en los momentos en que la persona está a salvo y no hay absolutamente ningún problema en el entorno inmediato. Te sientas en el sofá de tu sala, no hay notificaciones rojas en la pantalla de inicio, el trabajo del día está finalizado, las facturas están pagadas, nadie te está persiguiendo, estás física y socialmente seguro. Y sin embargo, en ese vacío de presión, tu pecho se tensa y tu cerebro te susurra agresivamente que algo catastrófico está a punto de suceder. Esta paranoia de la tranquilidad ocurre porque hemos inducido deliberadamente a nuestra especie en lo que la psiquiatría clínica llama el síndrome de la extremidad fantasma digital. Hemos acoplado nuestra fisiología de manera tan simbiótica a nuestros rectángulos de cristal negro que sentimos físicamente la mutilación de una parte de nuestro cuerpo neurológico si el dispositivo no está emitiendo datos hacia nuestra conciencia. Tu sistema nervioso central ha sido sistemáticamente sobrealimentado, overclockeado, como el procesador de una computadora llevada más allá de los límites recomendados por el fabricante. Tu materia gris se ha adaptado estructuralmente a un ecosistema de caos incesante, a la falsa urgencia del ciclo de noticias de 24 horas que promete el fin del mundo cada 15 minutos, y a la indignación prefabricada, diseñada y monetizada en las cámaras de eco de las redes sociales. Como resultado de esta habituación extrema, el estado biológico de calma y seguridad se registra ahora en la arquitectura de tu cerebro como una anomalía peligrosa en la matriz. La paz ha dejado de ser el objetivo y se ha convertido en algo profundamente sospechoso. Cuando no hay estímulos agresivos golpeando tus receptores, tu mente prehistórica no asume todo está bien, asume que el radar de detección de amenazas se ha descompuesto por completo y que un peligro letal e invisible te está acechando en el punto ciego. Para corregir este fallo percibido del radar, tu propio cerebro fabrica ansiedad de la nada, inundándote de neurotransmisores estresantes, obligándote a estirar la mano hacia la pantalla brillante para buscar activamente un problema real, una noticia económica devastadora, un correo electrónico pasivo-agresivo, un conflicto geopolítico lejano, simplemente para justificar y dar sentido racional a la respuesta química de pánico ciego que ya estaba fluyendo por tus venas antes de encender la pantalla. Eres adicto a tu propio estrés artificial. Subcontratación de la imaginación a la IA. El aburrimiento solía ser el temido pero vital lienzo en blanco, donde la mente humana, al no tener otra salida de escape de la monotonía, se veía físicamente obligada a pintar, a crear fricción y calor interno para mantenerse entretenida y viva. Pero en la actualidad, no solo luchamos contra los algoritmos de recomendación de videos, nos enfrentamos al leviatán cognitivo definitivo, la hipereficiencia mágica de la inteligencia artificial generativa.
Con los modelos de lenguaje masivo, los generadores de imágenes fotorrealistas de difusión y la síntesis de video hiperdetallada disponibles a literalmente un solo clic de distancia y en milisegundos, estamos presenciando en tiempo real el amanecer de una epidemia neurológica sin precedentes, la afantasía inducida. La afantasía es la incapacidad biológica de formar imágenes visuales u auditivas dentro del ojo de la mente. Anteriormente era una condición de nacimiento muy rara. Hoy se está convirtiendo en un estado inducido por el entorno. Si te encuentras atrapado en la sala de espera de un aeropuerto, mortalmente aburrido, y surge el leve impulso de visualizar cómo se vería una metrópolis cyberpunk oxidada en los cráteres oscuros de Marte, ya no tienes que hacer el trabajo cognitivo, ya no tienes que cerrar los ojos, buscar referencias en la memoria, forzar a tus redes neuronales a fusionar el concepto de óxido, neón y gravedad marciana y luchar para sostener la imagen tridimensional en tu mente vacilante. Todo ese trabajo duro, ese levantamiento de pesas neurológico que crea densidad sináptica, ha sido obliterado. Solo tienes que escribir media frase en un cajón de texto, un prompt, y la IA generará variaciones perfectas antes de que hayas parpadeado. Y aunque a nivel superficial esto se vende como la cúspide del empoderamiento humano y la creatividad aumentada, desde la perspectiva biológica evolutiva es una trampa de atrofia letal. El cerebro humano opera bajo una regla de hierro biológica y despiadada: úsalo o piérdelo. Neuroplasticidad dependiente de la experiencia. Al subcontratar el esfuerzo basal de la función imaginativa espacial y conceptual a clústeres de GPU alojados en el desierto, estamos ordenando a nuestras propias redes neuronales biológicas que poden las conexiones sinápticas dedicadas a la imaginación porque ya no se consideran necesarias para la supervivencia. Estamos intercambiando complacientemente nuestra intrincada brújula de creación interna por una muleta digital corporativa. Al eliminar por completo la fricción dolorosa pero necesaria que existe entre el destello de deseo de una idea y la visualización final del producto, erradicamos para siempre el proceso de lucha creativa y refinamiento que históricamente moldeaba el genio y la cognición superior humana. Cuando logras erradicar completamente el aburrimiento y con él la necesidad de esforzarte para imaginar algo de la nada, terminas rindiendo voluntariamente el código fuente íntimo de tu propia conciencia creativa a las máquinas frías que prometieron liberarte. El colapso de la resolución creativa. La neurociencia cognitiva ha clasificado la forma en que interactuamos con el mundo en dos modos operativos masivos y mutuamente excluyentes para la mente moderna: el cerebro reactivo y el cerebro constructivo. El aburrimiento, ese vasto, vacío y a menudo doloroso desierto de no estimulación, es irónicamente la única puerta de entrada física, el único peaje que existe para acceder a los corredores del cerebro constructivo. Es únicamente en este estado expansivo donde el cerebro desactiva sus alarmas perimetrales, reúne los bloques diseminados de memoria de tu vida, tus fracasos, tus conocimientos residuales y comienza a apilarlos pacientemente para construir arquitecturas de pensamiento completamente nuevas. Es el lugar de nacimiento de la estrategia a largo plazo y el propósito. Sin embargo, a través de la ingeniería de precisión de Silicon Valley, hemos reestructurado y pavimentado nuestra sociedad global para encerrarnos de forma permanente y sin posibilidad de libertad condicional en el cerebro reactivo. Las mecánicas son devastadoras por su simplicidad. Entra un correo electrónico etiquetado como urgente. Tu cerebro recibe un pequeño golpe de cortisol. Abres, reaccionas, respondes. Una fracción de segundo después, el ciclo de un video efímero de 15 segundos termina. Recibes un micro disparo de dopamina y reaccionas realizando el gesto de deslizar el pulgar. Una notificación roja interrumpe con el último titular diseñado matemáticamente para inducir indignación política o moral. Tu amígdala se inflama, te enfureces, dejas un comentario tóxico y reaccionas. Estás atrapado permanentemente en un juego hiperacelerado, laberíntico e interminable de ping-pong cognitivo de alta velocidad. Estás sudando balas para devolver pelotas que las máquinas te lanzan implacablemente, pero te has vuelto completamente incapaz de detenerte y decidir hacia demonios va el juego, o si siquiera quieres jugarlo. Esta tiranía de la reacción perpetua ha causado la demolición física del arco narrativo profundo dentro de la psique humana moderna. Nuestras vías neuronales ya no están optimizadas para seguir, procesar o crear historias largas con matices, planificar misiones de décadas o sumergirse en filosofías que no tienen conclusiones claras. Nuestra mente ahora piensa, siente y juzga en ráfagas tácticas de 30 segundos.
Cuando persigues la eliminación definitiva del aburrimiento como el objetivo último de tu estilo de vida, accidentalmente asesinas a sangre fría la virtud cognitiva de la paciencia, el ingrediente biológico base necesario para estructurar y asimilar ideas complejas, contradictorias o revolucionarias. Nos estamos mutando rápidamente hacia una civilización llena de individuos tecnológicamente superhombres que paradójicamente no poseen la capacidad de concentración para leer un libro denso de principio a fin. No pueden tolerar estar en la misma habitación que un pensamiento disidente que requiera análisis en lugar de reacción, y no pueden soportar el desierto de inactividad que separa el nacimiento de una gran idea de su finalización maestral. Nos hemos pulido y optimizado tanto para evitar el doloroso vacío de la distracción que hemos olvidado permanentemente hacia qué meta nos estábamos intentando dirigir en primer lugar. El detox extremo de 72 horas. Si has escuchado esta autopsia de la cognición moderna y sientes que un pánico existencial silencioso y gélido comienza a arrastrarse por la base de tu columna vertebral, estás experimentando un despertar. Hay una puerta de salida, existe un protocolo de emergencia para revertir esta lobotomía cultural, pero la ciencia advierte que requiere caminar voluntariamente a través del fuego del infierno neuroquímico. Los neurólogos especializados en el estudio de la hipofrontalidad, el daño fisiológico mensurable, la disminución brutal del flujo sanguíneo y el oxígeno a la corteza prefrontal, el asiento de la lógica y la creación, causado por la adicción clínica a las pantallas y las recompensas aleatorias, han llegado a un consenso aterrador. Sugieren que la única forma de reiniciar la maquinaria no es a través de la moderación cobarde o los límites de tiempo en las aplicaciones. El hardware ha sido comprometido tan profundamente que requiere un ayuno de dopamina extremo e inflexible. Tienes que forzar violentamente a tu cerebro a cruzar lo que llaman el horizonte de eventos del aburrimiento. El protocolo de salvamiento requiere 72 horas completas de aislamiento de datos absoluto y castigador, sin pantallas de cristal líquido de ningún tamaño, sin altavoces emitiendo música instrumental de fondo, sin la voz humana mediada a través de podcasts que actúen como chupetes emocionales, sin la comida chatarra hiperpalatable diseñada para disparar tus receptores gustativos. Estás confinado a la realidad más básica. Tú, el silencio abrasador de tu propio monólogo interno, un cuaderno de papel analógico y la física abrumadora del mundo real. Las primeras 24 horas no serán un retiro espiritual, serán una tortura de abstinencia pura y clínica. Tu cerebro, hambriento de estimulación y al borde del colapso de pánico, te suplicará, sudando frío, por un mísero miligramo de dopamina algorítmica y te engañará fabricando racionalizaciones falsas y brillantes sobre por qué necesitas romper el protocolo para revisar ese correo crítico solo una vez, por si es una emergencia de vida o muerte. Hacia el segundo día, la agresión física reprimida, la irritabilidad volcánica y la cima absoluta del síndrome de ansiedad blanca alcanzarán un pico insoportable. Sentirás que la piel te quema porque tu sistema está purgado de sus anestésicos. Pero si logras no romperte bajo la presión evolutiva, si mantienes la línea en el vacío implacable, alrededor de las últimas horas del tercer día, un milagro biológico mecánico ocurre en la oscuridad de tu cráneo. Ante la hambruna total de datos chatarra, la red neuronal por defecto, que estuvo asfixiada bajo años de escombros digitales, se enciende a la fuerza y vuelve a reclamar su dominio. Los millones de receptores de dopamina quemados e insensibles que cubren tu cerebro, tras morir de hambre en el desierto sensorial, se recalibran y recuperan su sensibilidad natural e infantil. Y entonces ocurre el cambio de fase. De repente, mirar cómo la refracción de la luz del sol golpea las partículas de polvo flotando en la habitación vacía se vuelve fascinante, rico en textura y significado. El simple movimiento del viento a través de un árbol analógico captura toda tu atención y te produce una genuina e inmensa gratitud. Y lo más aterrador y hermoso de todo, el silencio deja de ser un depredador que acecha. De esa inmensa quietud, las ideas complejas, las epifanías reprimidas, los planes a largo plazo y las verdaderas invenciones creativas que te definen como individuo comenzarán a golpear la puerta de tu conciencia con una claridad ensordecedora. No eres una simple batería alimentando una granja de servidores. No eres el esclavo de un algoritmo optimizado para la indignación y el consumo. Tú eres, y siempre has sido, el arquitecto administrador de tu propio código fuente. El aburrimiento abrasador no es tu enemigo, ni el fin de los tiempos. Es el botón rojo de reinicio de emergencia de tu propia humanidad subyacente, que por diseño de la industria se te olvidó cómo presionar. El apocalipsis ya ocurrió dentro de ti. La pregunta es, ¿tienes la voluntad de presionar el botón de resurrección?